La niebla tenía sabor a sal y a sueños olvidados, un sudario sofocante que se aferraba a los bordes dentados de Alcatraz. Para Marcus Silas Kane era un sabor familiar, el frío pavor de una negociación que había salido mal, el regusto metálico del fracaso. Pero esta vez lo que estaba en juego era personal. Su hermana, Lena, había desaparecido, y el leve y fantasmal tañido de una campana de prisión en un teléfono desechable susurró su nombre. El juego ha comenzado, la voz de Lena. Un frágil susurro contra el sonido imposible había crepitado a través del barato altavoz. No confíes. Entonces el silencio, un silencio mucho más pesado que cualquier disparo. Silas apretó el teléfono, su carcasa de plástico resbaladiza por el sudor. Él mismo era un fantasma, un negociador de rehenes del FBI caído en desgracia, atormentado por el recuerdo de una joven que no pudo salvar, un captor que no pudo leer. Había roto el protocolo, lo había arriesgado todo y había perdido tanto a la chica como su carrera. Ahora, su hermana, una tenaz periodista de investigación, se había desvanecido en la niebla remolinada que rodeaba el rumoreado y retorcido patio de recreo de la élite de Silicon Valley. Estaba en el muelle de San Francisco, el resplandeciente horizonte de la ciudad, a pocas millas de distancia, era un faro burlón de civilización. Alcatraz se alzaba, una silueta monstruosa contra el cielo crepuscular amoratado, una tumba de hormigón y acero abandonada a los elementos, pero ahora al parecer reanimada por algo mucho más siniestro que los fantasmas. Sabía que Lena había estado investigando una sociedad secreta de multimillonarios tecnológicos, susurros de juegos depravados que se jugaban en la infame isla. Simplemente no lo había creído hasta el teléfono, hasta su voz. Un destartalado barco pesquero, apestando a diésel y salmuera, cortaba las aguas agitadas. El taciturno capitán, con el rostro como un mapa de cinismo, no dijo nada mientras Silas subía a bordo. El viaje fue una confusión de agua revuelta y pavor creciente. A medida que se acercaban a la isla, los contornos de los bloques de celdas emergieron de la niebla, dedos esqueléticos que se extendían hacia los cielos. Esto no era solo una prisión, era un sarcófago. El capitán apagó el motor a 100 yardas de la orilla, señalando una oxidada escalera de servicio atornillada al muelle desmoronado. Eso es lo más cerca que me arrimo. Las corrientes son una mierda. Silas asintió, entregándole un grueso fajo de billetes. Gracias. No me des las gracias todavía, gruñó el capitán, con ojos indescifrables. Nadie regresa de la roca. La escalera estaba fría y resbaladiza. Cada peldaño una diminuta afirmación de la decadencia de la isla. Silas trepó. El silencio de la isla, presionándolo, roto solo por el lúgubre graznido de las gaviotas y el distante rumor de la ciudad. Escaló el corto acantilado, una ráfaga de viento desgarrando su ropa, trayendo consigo el leve olor metálico a hierro y algo más, algo empalagoso y enfermizamente dulce. Sangre, óxido, no podía distinguirlo. La puerta principal estaba entreabierta, una invitación silenciosa al infierno. Se deslizó dentro, el pesado metal gimió una protesta que resonó en el patio desolado. La prisión se alzaba, un laberinto de hormigón en descomposición y acero oxidado. El aire en el interior era más frío, más pesado, saturado con los fantasmas de gritos y susurros desesperados. Lena, su voz fue un graznido ronco, tragado por el vasto vacío. Solo el goteo de agua de fugas invisibles respondió.
Se movió con cautela, su entrenamiento del FBI activándose, una extremidad fantasma que no sabía que extrañaba. Sus ojos escanearon las sombras, buscando cables trampa, placas de presión, cualquier cosa fuera de lugar. Esto no era solo una prisión abandonada, era una arena meticulosamente preparada. Encontró los bloques de celdas, hilera tras hilera de jaulas abiertas y vacías. El silencio aquí era opresivo, un peso físico. Navegó por las estrechas pasarelas, sus pasos resonando como disparos. Llegó al área administrativa principal, su mano buscando instintivamente la puerta. Estaba cerrada. Un repentino y agudo estruendo rasgó el silencio. Silas se congeló, apretándose contra la fría pared de hormigón. No era la campana distante e imposible del teléfono. Esto estaba más cerca. Dentro, se movió hacia el sonido, siguiendo el débil traqueteo por un tramo de escaleras desmoronadas hacia las entrañas de la prisión. El aire se volvió más denso, más frío, impregnado del hedor a agua estancada y moho. Se encontró en un túnel de servicio. Las tuberías lloraban lágrimas oxidadas sobre el suelo resbaladizo. El estruendo vino de nuevo, más fuerte esta vez, acompañado por un frenético sonido de correteo. «¡Hola!», gritó Silas, su voz resonando inquietantemente. Una figura surgió de las sombras, un hombre, demacrado y de ojos salvajes, con el pelo enmarañado y la ropa hecha jirones. Tropezó cayendo de rodillas, con los ojos desorbitados por un terror que heló la sangre de Silas. «Están aquí», chilló el hombre, retrocediendo. «¡Los cazadores! Están por todas partes». Silas se agachó, extendiendo una mano lentamente. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?» «Twitch», gimió el hombre, agarrándose el pecho. «Me llaman Twitch. Ellos nos trajeron aquí. Para el juego». Su mirada se lanzó salvajemente, paranoica. «Eres uno de ellos, ¿verdad? ¿Un nuevo juguete?» «No», dijo Silas con firmeza. «Estoy buscando a mi hermana Lena. Es periodista». Los ojos de Twitch se entrecerraron, un parpadeo de algo indescifrable en sus profundidades. Lena, alta, pelo rojo, siempre haciendo demasiadas preguntas. Silas sintió una sacudida de esperanza, rápidamente atenuada por la sospecha. «¿La has visto?» «Se la llevaron al bloque D», susurró Twitch, su voz teñida de un miedo que sonaba genuino. «La unidad de aislamiento. Ahí es donde guardan a los especiales, con los que el alcaide quiere jugar él mismo». «¿El alcaide?» «Él lo dirige todo», dijo Twitch, poniéndose en pie de un salto con una urgencia renovada en sus movimientos. «Es el cazador definitivo. Él construyó toda esta maldita cosa. Es su reino». Twitch, a pesar de su comportamiento frenético, parecía conocer la distribución de la prisión como la palma de su mano. Llevó a Silas a través de un laberinto de túneles de servicio obstruidos, pasando por almacenes olvidados y a través de una entrada de servicio que se abría a los bloques de celdas principales. Señaló cables trampa, placas de presión, incluso débiles rejillas láser, que Silas, incluso con su entrenamiento, podría haber pasado por alto en la penumbra. «Es meticuloso», murmuró Twitch, señalando un censo de movimiento apenas visible, obsesionado con los detalles. «Dice que hace la casa más deportiva». Silas sintió una creciente inquietud. El conocimiento de Twitch era demasiado completo, su miedo casi demasiado perfecto. Era un superviviente, sin duda, pero había un filo calculado bajo el pánico. Sin embargo, era la única pista de Silas.
Tenemos que llegar al bloque D, dijo Silas, apartando las dudas. ¿Puedes llevarnos allí? Es una trampa, siempre es una trampa, dijo Twitch, retorciéndose las manos. Pero sí, hay un camino, a través de los viejos túneles de la lavandería, inundados, pero silenciosos. Se movieron a través de la oscuridad sofocante. El hedor de descomposición se hacía más fuerte. El aire estaba cargado con el polvo de la historia y los gritos silenciosos de prisioneros olvidados. Silas sintió cómo se acumulaba la familiar presión psicológica del confinamiento, la claustrofobia que casi lo había quebrado una vez antes. Este lugar estaba diseñado para erosionar la cordura, incluso sin un juego de caza humana. De repente, una serie de rápidos clics resonaron desde arriba. Luego un gruñido bajo y gutural. No humano, sino algo sintetizado, amplificado. Una voz incorpórea retumbó a través del antiguo sistema de intercomunicación de la prisión, distorsionada pero escalofriantemente clara. Bienvenidos, jugadores, a otra emocionante noche en La Roca. La caza comienza. Recuerden, el premio es la supervivencia. Las reglas son simples: evadir, resistir y disfrutar de la emoción de la persecución. Buena suerte. O más bien, que la suerte esté siempre de vuestra parte. La voz era tranquila, casi aburrida, goteando una condescendencia aristocrática que hizo hervir la sangre de Silas. El Al-Qaeda. Vienen, siseó Twitch, con los ojos desorbitados. Tienen visión nocturna, térmica, todo. Un rayo de luz intensamente brillante cortó la oscuridad del bloque de celdas de arriba, seguido por otro, barriendo las filas de celdas vacías. Silas vio una figura, envuelta en negro, moviéndose con gracia depredadora. Los cazadores. No, fantasmas, no monstruos en el sentido tradicional, sino algo mucho más aterrador. Hombres ricos, hombres aburridos, jugando a ser dioses. Twitch agarró el brazo de Silas, tirando de él hacia una abertura enrejada en el suelo. Por aquí, rápido. Se sumergieron en el agua oscura y revuelta de los túneles de la lavandería. El hedor a lejía y óxido era abrumador. El agua estaba helada, entumecedora. Silas luchaba por mantener la cabeza fuera de la superficie, sus botas enganchándose en escombros sumergidos. Twitch, sorprendentemente ágil a pesar de su pánico anterior, navegaba por los pasadizos laberínticos con practicada facilidad. «No nos seguirán aquí», jadeó Twitch, con la respiración entrecortada. Demasiado sucio para sus trajes caros. Emergieron en un pasillo estrecho y débilmente iluminado, que conducía a una pesada puerta de acero marcada como block aislamiento. Silas sintió una oleada de adrenalina. Lena tenía que estar detrás de esa puerta. «Aquí es», susurró Twitch, su voz extrañamente plana. El patio de recreo del alcaide. Justo cuando Silas alcanzaba el pomo, un agudo gemido atravesó el aire, seguido de un dolor abrasador en su hombro. Gritó, retrocediendo. Un dardo con la punta de un líquido verde fluorescente sobresalía de su carne. Miró a Twitch, que ahora sostenía una ballesta con silenciador. Su terror anterior reemplazado por una sonrisa escalofriantemente tranquila, casi triunfante. «No confíes». La advertencia susurrada de Lena resonó en su mente. «¿Juras?», siseó Silas. La revelación lo golpeó como un golpe físico. «Eres uno de ellos». «Un superviviente», corrigió Twitch, sus ojos brillando en la penumbra. «El juego del año pasado, el alcaide me ofreció elegir, morir, o ayudarlo a hacer el próximo juego aún mejor, más emocionante. Elegí la vida». Se encogió de hombros.
¿Puedes culparme? El contenido del dardo ya estaba haciendo efecto. Los músculos de Silas se contraían sin control, su visión se volvía borrosa. Luchó contra ello, tratando de levantar los puños, pero sus extremidades no obedecían. Twitch lo observaba con diversión distante, un interés casi clínico. «Duerme bien, héroe», dijo Twitch, con un toque de genuina lástima en su voz. «El alcaide quiere tener una pequeña charla con tu hermana antes de que te reúnas con ella. Le gusta aumentar la tensión». El mundo dio vueltas y Silas colapsó en la oscuridad. Lo último que vio fue la sonrisa tranquila y cruel de Twitch. Se despertó con el hedor a orina rancia y moho. Le palpitaba la cabeza, sus miembros pesados y perezosos. Estaba en una celda, bloque D. El aire estaba cargado de desesperación, una presencia tangible. Silas, oh Dios, Silas, Lena. Su voz, ronca de miedo pero innegablemente suya, se incorporó, sus ojos ajustándose a la penumbra que se filtraba por la diminuta ventana enrejada en lo alto. Ella estaba en la celda frente a la suya, con el rostro surcado de suciedad, la ropa rasgada, pero viva. Lena se abalanzó hacia los barrotes, agarrándolos con fuerza. ¿Estás herida? Solo rasguños, susurró, su mirada fija en el hombro de él. ¿Qué te hicieron? Sedante, gruñó, flexionando el hombro. El dardo había desaparecido, dejando solo una pequeña y airada marca roja. Twitch, era un señuelo. Lo sé, dijo ella, su voz llena de autorreproche. Me encontró primero. Interpretó a la víctima aterrorizada. Casi se lo cuento todo. Tragó saliva. Dijo que me ayudaría a llegar a la sala de radio para pedir ayuda. Todo era mentira. Me llevó directo a una trampa. ¿Qué está pasando aquí, Lena? ¿Qué es este juego? Es peor de lo que pensábamos, dijo, su voz bajando a un susurro. El alcaide es un fantasma del mundo de la tecnología, un multimillonario solitario llamado Alistair Finch. Compró la isla en secreto a través de compañías fantasma hace años. Creí que la sociedad moderna se ha vuelto demasiado blanda, demasiado dependiente de la comodidad. Ve Alcatraz como un crisol, un lugar para probar los límites de la resistencia humana. Y el juego lo llama la gran fuga. Secuestra individuos interesantes, personas con habilidades únicas, cierta tenacidad como tú, como yo, y los suelta en la prisión. Luego, él y sus clientes, otros buscadores de emociones ultra ricos, nos cazan. Usan principalmente armas no letales, pistolas eléctricas, dardos tranquilizantes, pero el objetivo no es solo atraparnos, es quebrarnos, ser testigos de nuestro colapso psicológico. Y a veces, usan fuerza letal. Para el gran final lo llama él. Ella se estremeció. Les gusta mirar. La pura depravación hizo que el estómago de Silas se revolviera. No se trataba de supervivencia. Se trataba de entretenimiento. Un espectáculo grotesco para multimillonarios hastiados. Un fuerte estruendo resonó en el bloque D, seguido de un estallido de estática del antiguo intercomunicador. Entonces, la voz del alcaide, suave y siniestra, llenó el aire. Buenas noches, mis queridos invitados, y una bienvenida especial de regreso a nuestro estimado señor Kane. Confío en que disfrutó de su corta siesta. El acto final de nuestro pequeño drama está a punto de comenzar.
La casa de la Certa Kane ha sido bastante decepcionante, me temo. Pero con usted, señor Kane, un hombre de sus singulares talentos psicológicos, anticipo una conclusión verdaderamente emocionante. Bienvenido al bloque D. Su gran final le espera. Siguió una risa escalofriante, casi juguetona. Luego el intercomunicador se silenció. «Está aquí», susurró Lena, con los ojos desorbitados por el terror. «Va a venir por nosotros él mismo». Silas miró alrededor de la celda. Barrotes de acero, paredes de hormigón, un catre delgado, un inodoro, sin armas, sin rutas de escape obvias. Pero él tenía algo que ellos no tenían, su mente. Era un negociador, un manipulador de mentes. Había leído a hombres mucho más peligrosos que este multimillonario mimado. Está obsesionado con la historia de este lugar, ¿verdad?, preguntó Silas a Lena. Las grandes fugas, el tormento psicológico. Sí, asintió Lena. Idolatra a los antiguos alcaides. Cree que entendían el verdadero poder. Bien, dijo Silas, una sombría sonrisa formándose en sus labios. Entonces, le vamos a dar una probada de su propia medicina. Vamos a volver su juego psicológico en su contra. Comenzó a examinar la celda, no en busca de una ruta de escape, sino de cualquier cosa que pudiera usar. El endeble catre, el hormigón suelto alrededor del inodoro, las bisagras oxidadas de la puerta de la celda. Empezó a hablar con Lena, no en susurros, sino en un tono normal, proyectando un aire de tranquilo desafío. Quiere quebrarnos, Lena. Quiere vernos rogar. Quiere ver nuestro miedo. No le vamos a dar esa satisfacción. Comenzó a caminar por su celda, hablando de sus fracasos pasados, de la situación de rehenes que le había costado todo. Describió al captor, un hombre plagado de inseguridad, desesperado por reconocimiento. Analizó cada tic del hombre, cada matiz, tratando de decodificarlo. Lena escuchaba su miedo reemplazado lentamente por una creciente fascinación, un parpadeo de esperanza. Está escuchando, ¿verdad?, susurró Lena. Cada palabra, confirmó Silas. Cree que es el titiritero, pero vamos a mover sus hilos. Sabía que el alcaide tendría micrófonos, cámaras, todo. Finch prosperaba con el control, con la observación. Así que Silas comenzó a pintar un cuadro, no de su desesperación, sino de la del alcaide. Habló de hombres que ansiaban el poder porque se sentían impotentes. Hombres que construían imperios de crueldad para compensar su propia insignificancia. Habló del miedo a ser olvidado, a no dejar ningún legado. ¿Quieres ser recordado, Lena?, dijo Silas, su voz elevándose, proyectándose a través del silencioso bloque D. Quiere ser el alcaide definitivo, el que quebró a todos. Pero en el fondo es solo un niño asustado, temeroso de que nadie lo vea realmente. Desde las sombras de la sala de control del bloque D, Alistair Finch, el alcaide, observaba y escuchaba. Su rostro, generalmente una máscara de visión distante, era ahora un lienzo de irritación apenas reprimida. Las palabras de Silas eran como pequeñas púas pinchando viejas heridas. Finch había construido su imperio sobre la innovación, sobre la disrupción, pero siempre había sentido una profunda desconexión de la humanidad, una persistente sensación de ser un extraño. Veía debilidad en todas partes y su juego era su intento de demostrar su propia fuerza, su superioridad. Pero las palabras de Silas, su disección psicológica, estaban dando demasiado cerca de casa. Está intentando meterse en su cabeza, señor, susurró Twitch, de pie respetuosamente detrás de Finch. Es lo que hace.
Sé lo que hace, espetó Finch, sus ojos entrecerrados, fijos en la imagen de Silas en el monitor. ¿Cree que puede jugar juegos mentales conmigo? Yo construí toda esta operación. Controlo cada variable. Por supuesto, señor, dijo Twitch, sintiendo la creciente inestabilidad del alcaide. Pero, tal vez, un enfoque más directo para callarlo. Finch lo consideró. Luego una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. No, esto es mejor. Quiere un desafío, ¿verdad? ¿Quiere medir su temple contra el mío? Muy bien, se lo concederé. Agarró el micrófono. Señor Kane, un monólogo fascinante, pero un poco demasiado interesado, ¿no le parece? Sus intentos de psicología amateur son pintorescos. Sin embargo, soy un anfitrión cortés. Creo en dar a mis invitados una despedida adecuada. El bloque D, señor Kane, es donde se forjan las verdaderas leyendas, o se rompen. Me uniré a ustedes en breve para nuestro gran final, de hombre a hombre, de alcaide a prisionero. Apagó el intercomunicador, un destello de satisfacción maníaca en sus ojos. Silas escuchó el anuncio del alcaide, una sonrisa triunfante jugando en sus labios. Estaba funcionando, lo había atraído, había pinchado el frágil ego, atraído al depredador a su propia jaula. Viene, dijo Lena, su voz temblando, pero ahora teñida de una resolución de acero. Bien, dijo Silas, sus ojos escaneando la celda una vez más. Vamos a darle la bienvenida adecuadamente. Comenzó a desmontar el catre, usando una barra de metal suelta como palanca improvisada. Hizo palanca en el hormigón suelto alrededor del inodoro, lenta, minuciosamente. Lena, observándolo, comenzó a hacer lo mismo en su celda, sus movimientos reflejando los de él, un pacto silencioso formado frente al olvido. Alistair Finch entró en el bloque D, no con un arma, sino con un aire de autoridad absoluta. Iba vestido con un impecable traje negro casi ceremonial, como si asistiera a su propia coronación. Twitch lo seguía, una sombra cautelosa. Finch llevaba una única y ornamentada llave en una pesada cadena, la llave maestra del bloque D. Un momento verdaderamente histórico, caballeros, anunció Finch, su voz resonando en el silencioso bloque de celdas. La confrontación final entre el cazador y la presa, la prueba definitiva de voluntades. Se detuvo ante la celda de Silas, una sonrisa fría y calculadora en su rostro. Y bien, señor Kane, listo para admitir la derrota, para suplicar piedad. Silas le sostuvo la mirada, impávido. Hablas muy bien, Finch, pero solo eres un hombrecillo triste jugando a disfrazarse. Esto no se trata de fuerza, se trata de miedo, tu miedo. La sonrisa de Finch vaciló, un destello de ira genuina en sus ojos. ¿Te atreves a darme lecciones? Tú, un fracasado del FBI que ni siquiera pudo salvar a una niña, y tú, un multimillonario, jugando a ser Dios porque tienes demasiado miedo de vivir una vida real, replicó Silas, su voz tranquila, cortante. Necesitas estos juegos para sentirte vivo, ¿verdad? Porque en el fondo estás vacío, un vacío. La mano de Finch se cerró en un puño. Abre la celda, Twitch. Twitch vaciló, un parpadeo de algo, miedo o incertidumbre en sus ojos. Señor, con el debido respeto, está tratando de provocarlo. Es su técnica. Dije, abre la celda, rugió Finch, su compostura finalmente quebrándose. La máscara del cazador sofisticado se deslizó
revelando al hombre crudo e inseguro debajo. Twitch, con los ojos desorbitados, jugueteó con la llave. La pesada puerta de acero crujió al abrirse, un sonido que resonó con finalidad. Silas saltó, no sobre Finch, sino sobre Twitch, golpeando al hombre más pequeño contra la pared opuesta. Arrebató la llave maestra de la mano temblorosa de Twitch y en un solo movimiento fluido encerró a Finch dentro de su propia celda. Bienvenido al bloque D, alcaide, dijo Silas, su voz fría, triunfante. Ahora usted es el invitado de honor. Finch lo miró, estupefacto, luego rugió, sacudiendo los barrotes, su anterior compostura completamente destrozada. «¡Bastardo manipulador! ¡Sácame de aquí!» Silas lo ignoró, abriendo rápidamente la celda de Elena. Ella salió corriendo, abrazándolo con fuerza. «¡El intercomunicador!», instó Silas, tirando de ella hacia la sala de control del bloque D, una pequeña cabina acristalada al final del bloque. Necesitamos transmitir su confesión. Twitch, magullado y desorientado, se tambaleó detrás de ellos. «Me matará, nos matará a todos. No si lo exponemos primero», dijo Silas, empujándolo a un lado. Entraron en la sala de control. Era sorprendentemente moderna, llena de monitores que mostraban cada rincón de la prisión y un sofisticado sistema de transmisión de radio. Silas sabía que no tenía mucho tiempo. Los otros cazadores pronto se darían cuenta de lo que estaba sucediendo. Agarró el micrófono, cambiando la transmisión externa, esperando que llegara la guardia costera. Señaló a Finch. Seguía rabiando en su celda. Alistair Finch, la voz de Silas retumbó a través del bloque D y con suerte a través de la bahía. El hombre que se hace llamar el alcaide está aquí, en Alcatraz, donde ha estado dirigiendo un juego depravado de caza humana, secuestrando a personas inocentes, incluyéndome a mí y a mi hermana, Lena Kane. Lo ha confesado todo. Está aquí mismo. Vengan a buscarlo. Mantuvo el micrófono abierto, permitiendo que se transmitieran los gritos desesperados y enfurecidos de Finch. El multimillonario, atrapado en su propia prisión, era ahora un espectáculo público. Su fachada cuidadosamente construida, completamente demolida. De repente, la pesada puerta de acero del bloque D se abrió de golpe y dos figuras de negro, armadas con pistolas eléctricas, irrumpieron. Los cazadores habían oído la transmisión o visto los monitores. «Lena pide ayuda por radio. Ahora», gritó Silas, empujándola hacia la consola. «Twitch, ayúdame». Twitch, sorprendentemente, agarró un tubo de metal desechado de la esquina. Su lealtad, al parecer, era tan fluida como las mareas. Seguiría a quien ofreciera la mejor oportunidad de supervivencia. Silas se enfrentó al primer cazador, esquivando una descarga de pistola eléctrica y golpeando con el codo el cuello del hombre. El cazador gruñó, soltando su arma. Twitch, con un grito desesperado, golpeó con el tubo al segundo cazador, alcanzándolo en el brazo. Fue una pelea brutal y desesperada. Silas, impulsado por la adrenalina y toda una vida de ira reprimida, luchó con una ferocidad que no sabía que poseía. Usó el espacio confinado a su favor, su conocimiento de la psicología humana, guiando cada uno de sus movimientos. Estos hombres eran poderosos, pero estaban acostumbrados a cazar desde la distancia, con tecnología. De cerca, en la oscuridad, eran solo hombres, hombres asustados y arrogantes. Desarmó a un cazador, luego usó su propia pistola eléctrica contra él. El crepitar de la electricidad llenó el aire,
El hombre colapsó en un montón. El segundo cazador, al ver caer a su compañero, vaciló. Twitch, aprovechando el momento, lo desarmó también, golpeándolo contra la pared. Justo cuando Silas estaba a punto de dar el golpe final, un rayo de luz atravesó el cristal de la sala de control. Otro cazador, guardia costera. Aquí, la guardia costera de IIUU, identifíquense. Un crujido de estática. Luego una voz clara. Tenemos múltiples informes de una transmisión no autorizada desde Alcatraz. Indiquen sus intenciones. Lena, triunfante, levantó la radio. Nos oyeron. Silas, vienen. Silas miró a Finch, que seguía gritando y rabiando en su celda, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Miró a los cazadores derrotados y haciendo inconscientes en el suelo. Y miró a Lena, magullada pero viva, un faro de esperanza en el corazón de este lugar oscuro. El distante ulular de las sirenas se hizo más fuerte, cortando la niebla. El rescate estaba en camino. Mientras la guardia costera abordaba la isla, la niebla comenzó a disiparse, revelando los primeros rayos débiles del amanecer. Alcatraz, una vez símbolo de confinamiento inquebrantable, ahora llevaba las cicatrices frescas de un tipo diferente de horror. Silas y Lena salieron a la pálida luz de la mañana, brazo con brazo, dejando atrás una nueva y más oscura leyenda para la roca. Se habían enfrentado a la depravación del hombre y contra todo pronóstico habían sobrevivido. Y el alcaide, Alistair Finch, finalmente aprendería lo que significaba el verdadero confinamiento.